Bien, mientras buscas en tu Biblia, 1 capítulo 16, cómo Dios es el Dios de las grandes sorpresas. Nosotros como familia somos un testimonio contundente de vivir por fe. Y es que no es lo que somos, sino lo que Dios hace para mostrarnos que si confiamos, dependemos en Él, en su momento emergerá su bendición. Y la verdad es uno de los más grandes retos que tú y yo vamos a enfrentar, aprender a depender de Dios. Pero algo sí puedo decirte, Dios nunca deja avergonzado a los suyos, nunca. Él no tiene por costumbre abandonar a los suyos. Y uno de los elementos necesarios en nuestra vida es crecer, desarrollar, es alcanzar la madurez requerida en Dios. Cuando decidimos no crecer, ya optamos por quedarnos o mantenernos en una posición donde nuestra fe será muy vulnerable, donde nuestra inestabilidad no propiciará una solidez. Y mientras no alcancemos esa madurez, estaremos siempre supeditados a una constante acción de subir y bajar. Y si hay algo que necesitamos tú y yo como búsqueda, es madurez. La madurez no es el resultado de cuántos años biológicamente cuentan en mi vida o espiritualmente cuentan en mi conversión. La madurez es el resultado de evidencias de lo que conocemos, aprendemos, experimentamos y cómo llevamos a la práctica lo que hemos vivido. Y esa madurez debe ser una de nuestras mayores y más grandes búsquedas en la vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y el apóstol Pablo precisamente está dándonos algunas revelaciones de cómo lograr llegar a esa madurez. Mira, estos principios que vamos a tener debería ser uno por cada predicación, pero lo voy a tratar de resumir el día de hoy en uno solo. Pero esto lo puedes aplicar en tu vida matrimonial, en tu vida individual, en tu vida laboral, en cada ámbito de tu vida es vital, porque los principios bíblicos no solo son para el ámbito espiritual, florecen en la medida en que sembramos en el lugar donde nos desenvolvemos. La carencia de resultados es la ausencia de la práctica de ellos. Pero si decidimos pagar el precio, Dios hará realidad lo que dice aquí. Así que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Él fue su pastor por 18 meses. Déjame decirte, eso es muy importante, permíteme hacer énfasis. A veces no es cuestión de quién es el predicador, porque Corinto es la viva imagen de cómo tener el más grande maestro de sus tiempos y no ser mejores y buenos cristianos. Y también puede ser tener los más malos maestros y también ser los más malos cristianos. ¿Qué cosas? ¿No? Así que a veces decimos, no, es que no es la predicación, no es la enseñanza. Tenían al más grande maestro. De tal manera entonces que Pablo conoce a sus ovejas, y lo que vamos a leer es precisamente el propósito fundamental de cerrar esta carta en el capítulo 16, versos 13 y 14. Acompáñame por favor si nos ponemos de pie, ya que vamos a estar 2 horas. No tenemos el tiempo. Verso 13 y 14. ¿Quieres leerlo conmigo simultáneamente? Sería muy grato porque así estaremos participando todos. Vamos a leerlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas
con amor. Toma tu lugar, por favor. Yo, gracias a Dios, en la cocina, mi esposa dice ahí, va, el primer ingrediente para cocinar es el amor. Gracias, Dios. Y por algo será. Me conoce. Bien, este es el punto. Pablo está cerrando la comunicación para los suyos, para llevarles cómo desarrollar, alcanzar la estatura requerida, porque la medida de tu estatura va a determinar tu solidez, tu estabilidad y las bendiciones a recibir. ¿Cómo enfrentar la vida? Si hablamos de inmadurez, es una inconstancia. No hay una congruencia entre lo que se ve y lo que se hace. Eso sería una inmadurez. Vemos a jóvenes actuando con un alto grado de madurez que me espanta y digo, wow, ¿de dónde salió? Y te das cuenta entonces que la madurez es un proceso formativo, pero también la inmadurez es una realidad donde ves a personas así como yo de 30 años, de ministerio por supuesto, no me permitieron concluir. Y no existe una congruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Y eso es inmadurez. Y Pablo está diciendo, anhelamos, necesitamos una búsqueda genuina, no un conformismo, sino un esfuerzo, una pasión, una entrega, porque llegar a la madurez se requiere vigilancia, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere pagar el precio. Y es lo que Pablo está diciendo. Y la primera palabra que utiliza, eso nos pudiéramos quedar todo el día aquí, es decir, todo el servicio, en la palabra velar. Pablo está utilizando un contexto muy amplio para esa palabra. Pero está diciendo que la primer condición donde necesitamos ir ascendiendo en la escalera para llegar a la madurez requiere de una vigilancia, de estar atentos, de estar alertas, de no ser pasivos, de no dormirnos. Y esto tiene que ver primeramente con lo que somos, antes de lo que fuera se percibe. Debemos tener una vigilancia sobre nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque a veces somos capaces de mirar el exterior y tener una perspectiva muy amplia de algunas cosas, pero lo más importante es lo que está aconteciendo dentro o lo que puede ocurrir. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo fue, cuídate de ti mismo. Y esto tiene que ver con lo que pensamos. Debemos vigilar nuestra mente. Hace unos días compartíamos sobre este ámbito. Y nuestra vigilancia debe ser permanente, porque un pensamiento puede esconderse y finalmente va a aparecer como una serpiente y morderá, causando un enorme estrago. A veces entran esos pensamientos como lobos vestidos de ovejas. No los percibimos, no nos damos cuenta, pero finalmente van a generar un enorme daño. Necesitamos vigilarnos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? No lograremos madurar si todavía tenemos una actitud que no sea más intensa para extraer aquello que no nos ayuda a desarrollarnos. En otras palabras, necesitamos ser objetivos dentro de lo que hay dentro de nosotros que nos impide despojarnos del ayer, del pasado, para propiciar un ascenso. Porque mientras estemos atados a un ayer, seguimos en la misma condición y generando más daño a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos limitamos. Esta es una de las cartas más explícitas de Pablo en cada ámbito. Y cada parte que está tocando es una relación directa con lo que los miembros de la iglesia habían estado experimentando. Así que algo que tenemos que darnos cuenta se llama vigilancia. Ayer platicando con unos hermanos de este tema, les comenté algo que dijo Billy Graham hace muchos años y a mí se me quedó muy grabado.
Billy Graham dijo, en una de sus predicaciones, mencionó lo siguiente: una mirada no es problema, la segunda mirada es el problema. Qué tremendo. Si volvemos a repetir conscientemente esa condición, estamos entrando en un pantano de profundas arenas que quizá no salgamos de ahí. Eso se llama entonces vigilarnos. Vigilancia. Mantener una vigilancia en nosotros mismos, nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestra conducta. Y si no tenemos a alguien que nos diga la verdad, aumentamos el problema. Y si a veces tenemos a alguien y le decimos, no lo recibo, yo cierro esa boca en el nombre del Señor, ¿no? Tenemos necesidad entonces de ser vigilantes. Eso se va a llevar tiempo para ir adquiriendo madurez. A veces yo les digo a los jóvenes que tenemos aquí, vean los servicios y de ahí tenemos una autocrítica. ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Y eso lo hago yo, porque forma parte de mi vida una autocrítica. Esto es vital en la vigilancia de lo más precioso, mi vida, mi relación con Dios. Tu relación matrimonial sin esa vigilancia se va a deteriorar, porque das por asentado cada momento y cada cosa, pero no adviertes que has venido enfriando todo el panorama hasta disolverse. Es un proceso del cual se perdió la vigilancia. O como padres, dejamos de ser vigilantes acerca de nuestra conducta y nos volvemos pasivos, permisivos, y empezamos a perder de vista la prioridad. ¿Te das cuenta? Pablo está englobándolo por completo esta palabra. Por eso mencioné que esto requiere de un sermón para cada palabra que él establece, pero no tenemos el tiempo. Vigilancia, ser vigilantes, porque esto va a generar un traslado de lo que somos a otros. Seamos vigilantes. Ver hacia adentro antes que hacia afuera. ¿Qué me detiene? ¿Qué me impide llegar a la madurez? ¿Cómo lograr hacerlo? Nosotros somos responsables de nuestra madurez. No es el pastor, no es la iglesia, no son las personas. Nosotros somos responsables de llegar a la madurez, porque no existe ni debería existir ni obstáculo, ni persona, ni problema, ni circunstancia que limite nuestra madurez, porque la madurez es una relación entre Dios y yo, y las circunstancias, personas, conflictos solo van a contribuir para enriquecer mi vida hacia esa madurez, porque la madurez implica descalabros, problemas, lágrimas, rechazo, conflictos. O sea, démonos cuenta, llegar a la madurez es un proceso doloroso. No como decir, no pasa nada, todo está bien. No. Por eso vemos adultos como niños que nunca tuvieron los papás el cuidado de enseñarles los procesos de su vida. Vigilemos. La primera es internamente. Mis pensamientos, mis actitudes, mi postura. ¿Qué estoy haciendo? Lo que limita mi madurez, mi crecimiento, mi desarrollo. Y otra de las áreas que necesitamos darnos cuenta es una vigilancia acerca de lo que acontece a nuestro alrededor, para no ser contaminados por lo que viene de fuera y trata de penetrar a nuestra vida. A veces olvidamos que estamos en un medio ambiente donde todo hoy parece ser tan normal, aunque no lo sea, pero finalmente va a generar una influencia en nosotros. Y necesitamos vigilar desde con quién me reúno, qué escucho, a dónde voy. Y esto estamos también hablando en el ámbito espiritual, de dónde procede lo que yo conozco espiritualmente hablando. El enemigo es tan sutil que introduce a la iglesia cosas tan sencillas que parecen inofensivas y tan aceptables por las metodologías que hay,
pero sin darnos cuenta que al final serán como un lobo rapaz. Cambiará el contexto. Seamos vigilantes. No hablo de posturas, hablo de la verdad que conocemos. Seamos vigilantes. Es como aquí, siempre tenemos a la puerta quien esté vigilando. Gracias a Dios por ellos. Como Gerardo, ¿no? ¿Por qué? Alguien tiene que estar vigilando. Alguien tiene que cuidar el fuerte. Es como cuando alguien se enferma o los dos están en su casa, ¿y por qué no va uno a la iglesia a pelear la batalla por el otro? En vez de pelear y vigilar el fuerte. ¿Me explico? Eso es importante. Claro, depende de la enfermedad, pero estás hablando que, ay, me duele la cabeza, por favor. Eso es inmadurez. ¿Estamos de acuerdo? Eso no puede evadirse. ¿Qué es más importante, cuidar la cabecita o irte a pelear la batalla para que las cosas cambien? Eso se llama madurez, pero eso es algo individual, algo que yo decido. Y es la evidencia contundente de que no hay una madurez todavía para ir más adelante. Ay, ya descubrí un secreto, ¿eh? Esto es importante. Madurez. Hay ocasiones en que no puedes ir, o sea, eso es obvio, es entendible. Lo que estoy diciendo es que cuando puedes, requieres ir a pelear la batalla. Eso es vigilancia. Vamos vigilando lo que está afuera para que no nos genere un impacto. Hoy los hogares están teniendo un enorme problema acerca de las plataformas que están ahí adentrándose, Roblox o unas otras más, que están propiciando dentro de tu propio hogar los más grandes problemas de la vida. Porque no hay supervisión. Ay, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Supervisa. No coarte su libertad, pero mantente vigilante. Ese es un problema que tenemos. No son juegos, son plataformas donde cualquier persona ingresa, genera un personaje, genera su propia dinámica y atrae a los incautos, incluyendo y principalmente a nuestros niños y adolescentes. Y hay muchísimos testimonios de eso, de cómo jovencitas han salido de su casa y no han regresado por esto. Vigilemos. Reitero, no se trata de coartar la libertad. Vigilancia en cada ámbito. Ser vigilantes. Ya las caricaturas no eran como las nuestras de hace 20 años. Hoy tienen un alto grado de mensaje abierto, ya no indirecto, abierto. ¿Con cuál es el propósito? De erradicar la identidad de nuestros niños. Vigilemos. Seamos vigilantes y nos dará entonces la oportunidad de ir adelante. ¿Cómo vas a tener un ascenso en tu trabajo? ¿Cómo vas a lograr ir hacia arriba si no vigilas tu vida, tu condición, tu trabajo, tu productividad? ¿Te das cuenta? Vigilancia. ¿Cómo lograremos superar nuestra condición presente? Tengamos una crítica objetiva de nosotros y nos dará la oportunidad de crecer. Así que seamos vigilantes. Vigilantes. La otra palabra que Pablo está colocando dice, estad firmes en la fe. Y esto es algo maravilloso, pero si pudiéramos darnos cuenta que lo que hacemos es el resultado de lo que nos gobierna, entonces estamos en una situación. Lo que hacemos es el resultado de lo que nos gobierna, ya sean nuestros principios, nuestras convicciones o nuestras emociones. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Todo tiene un móvil. Todo tiene un móvil. A veces lo que hacemos delante de las demás personas puede ser muy atractivo, muy sublime, muy elocuente, pero el motivo es lo más importante. No es lo que hacemos, sino lo que nos motiva a hacerlo. ¿Te das cuenta? Ese es importantísimo. Lo que nos motiva a hacerlo. Y eso es de gran
bendición cuando logramos conjugar el verdadero motivo y lo que hacemos entonces se convierte en una expresión del amor de Dios a otros como un regalo, como una bendición. Porque somos llamados a servir. Y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿La apariencia? ¿El qué dirán? ¿O qué opinión van a tener de mí? No. Creo que es muy importante lo que estamos tú y yo haciendo, nuestros motivos. Porque la arena donde nos desenvolvemos es la vida diaria. Eso habla de conducta, comportamiento. Señor, nos ayude. Vivimos en un mundo donde no podemos aislarnos. Estamos rodeados de todo tipo de personas, pero es justo ahí donde necesitamos aprender a hacer luz en medio de la oscuridad. Y esas personas a nuestro alrededor necesitan ver que es posible vivir de una manera distinta como resultado de nuestras convicciones y de nuestra relación con Dios. Dice, estad firmes en la fe. Esta palabra dice entonces que nosotros necesitamos tener cuidado de mantener nuestra fe bajo un estricto control acerca de lo que creemos y lo que practicamos. Este tema Pablo lo resume en dos aspectos primordialmente. El primero, está hablando de las doctrinas emanadas de la palabra. La fe tiene que ver con el cuerpo de verdades emanados dentro de todo el contexto bíblico. Y uno de los problemas que la iglesia de Corinto estaba enfrentando era precisamente la introducción de maestros tratando de compartir doctrinas opuestas, contrarias a la enseñanza de Pablo. Y no de Pablo, sino de lo que el Señor Jesús enseñó, que es la sana doctrina. Entonces necesitamos tener una firmeza de qué creo. Como un señor le preguntaron, ¿usted qué cree? Ah, lo que el pastor cree. ¿Y qué cree el pastor? Lo que predica en la iglesia. ¿Y qué cree en la iglesia? Pues escúchelo. ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Qué dice la Biblia? Ese debería ser el fundamento de nuestra fe. La Biblia. Y de esta manera, esos dos ámbitos donde Pablo está tocando, el primero es el conjunto de doctrinas que son la fe. ¿Qué es lo que creo? ¿O soy selectivo para definir esto no me gusta, esto no es un restaurante? No es una iglesia al gusto del comensal. La Biblia es la expresión del plan, del amor, de los planes de Dios en todo sentido. Por eso nos legó su palabra. Y si crecemos, por eso estamos hablando de madurez y desarrollo, de crecimiento, crecer en el conocimiento de esa palabra. Necesitamos invertir más tiempo en conocer a Dios. ¿Cómo? Orando a través de su palabra. Pero viene el otro aspecto, porque el tiempo nos va a ganar. Viene lo que creo, ¿lo practico? Esa es la gran interrogante. Eso habla de que mis convicciones se traducen en acciones. Voy a repetirlo. Mis convicciones se traducen en acciones, porque mis acciones van a revelar mis convicciones. El domingo pasado en la iglesia donde fuimos, como me gusta así como hoy decir frases que pueden ser más en un momento dado recordadas y entonces alinear con la palabra, compartí unas cosas así y los hermanos pues, no habían escuchado algo similar y tuve que decir, miren, para mí es más fácil esto. Así que mis convicciones se muestran en acciones. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estad firmes primero en la fe, mantener la estructura de las verdades que conocemos. Y posteriormente, ¿qué tan firme estoy en lo que creo? ¿Mis acciones están en congruencia con lo que la palabra establece? Eso es lo que Pablo está colocando. No es un señalamiento, no es una condenación, no es una amenaza. No, Pablo está
como hablándoles en imperativo para poder ver hacia nosotros mismos y entonces darnos cuenta dónde estamos parados, y lo que se requiere corregir lo voy a tratar de corregir con la ayuda de Dios para alcanzar lo que necesito, la madurez. La madurez, además de ser una búsqueda, debe ser una prioridad. Madurez. Por eso Pablo les decía en los primeros capítulos 2 y 3, porque no les puedo hablar como maduros, sino como infantiles, decía Pablo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto, y eso nos lo dice a mí en lo personal, después de tanto, Rolando López, y sigues con lo mismo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, nuestra mirada debe ir en ascenso, o debería ir en ascenso, madurando. Expongámonos a las verdades de la palabra, será lo mejor que nos pueda suceder, porque esa palabra es en amor, nos va a purificar, a limpiar, dirigir, nos va a consolidar y nos va a permitir tener la certeza que si caminamos de la mano de Dios, Dios caminará con nosotros. Qué importante. Así que mantengamos firme. Segunda de Tesalonicenses 2:15, por favor, si la tienes. Vamos a darle vueltita a nuestra Biblia. Si la tiene, ¿eh? Yo lo acabo de ver. Pablo, escribiendo a Tesalónica, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo está diciendo: sean inamovibles en la doctrina. No sean volubles en la percepción doctrinal. Manténganse firmes, fieles. Y aquí Pablo está diciendo que una de las cosas, cómo inició el evangelio, de una manera oral. El Señor Jesús compartió de una manera oral la palabra y posteriormente se fue escribiendo. Y es lo que está mencionando, lo que se oyó desde el principio, en el origen, en la fuente, el Señor Jesús. Él compartió oralmente y décadas después empezó a escribir la palabra. Es lo que necesitamos. Retened firmes la doctrina. Una característica de madurez es la siguiente: que ningún viento de doctrina nos mueva. Por más novedosa, impactante, o donde las figuras prominentes la practiquen, la sana doctrina nunca jamás dejará de ser la expresión de la verdad de Dios. Eso es lo que necesitamos, mantener firme esta adherencia al Señor. En el libro de Hebreos, si me acompañas, 10:23, otro punto donde dice acerca de mantener firmes sin fluctuar. Sin fluctuar, ese es el punto. Sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Acabamos de orar: Señor, tú puedes suplir. Sí, amén. Pero cuando estamos en la casa, ay, Señor, yo creo que no. Ya han pasado los días y no llega. Y empezamos a sufrir un cambio, un conflicto, porque estamos desesperados, porque nuestro reloj, y lo admito en mí, a veces es la impaciencia lo que nos gana. Pero dice sin fluctuar, es lo opuesto. Y esto será después una predicación de dos polos opuestos que definen victoria o derrota. No lo voy a compartir hoy, pero eso es importante. Mantengamos firme nuestra fe. Donde estamos, seamos inamovibles. Yo creo que tú eres la fuente inagotable y tú lo harás cuando, en tu tiempo y tu momento, Señor. Ayúdame a mantener fiel, a ser fiel a ti, Señor. Y de esta manera iremos adelante. ¿Estamos bien? Gracias, Dios. Pero también menciona la otra palabra: portaos varonilmente. ¿Acaso no había mujeres en la iglesia? ¿O nada más le estaba hablando a los hombres? Es la pregunta, ¿no? Porque en ocasiones
no tenemos los contextos y concluimos que es una doctrina cuando Pablo no está hablando al respecto solo a los hombres. Pablo le está hablando a mujeres y a hombres para decirles, compórtense responsablemente como adultos. Es lo que está diciendo. Compórtense responsablemente como adultos. Asuman sus responsabilidades. Hagan frente a las consecuencias de sus actos. Manténganse firmes, pero sean ustedes dignos de ser ciudadanos del cielo. Es lo que está diciendo. Le está hablando a la iglesia, no solo a los hombres, porque luego las mujeres, ay, dice. Así como a veces los hombres dicen, someteos, ¿no? Como alguien diría, fuera de contexto, la Biblia dice, de la que duerme a tu lado, no le creas. Y sí dice, si tú lo buscas, lo vas a encontrar ese texto, pero no está hablando acerca de una condición. Es a causa del contexto, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que aprender cómo hacerlo. De esta manera necesitamos, como dice la Escritura, ser responsables. La madurez implica responsabilidad, asumir, ser y hacer. Eso implica ser maduro. No nos gusta, pero finalmente necesitamos hacerlo. Nunca lograremos nuestra madurez si no estamos dispuestos a aceptar que lo que hemos hecho no es lo suficiente o requiere ser transformado, cambiado, alterado. Madurez. Yo estoy en ese proceso, permíteme agregar. Yo me encuentro en el salón de clases del Señor. Estoy en su mano como barro. Me está moldeando cada día. Y hay cosas que no me agradan, pero por amor, por obediencia he decidido, aunque no lo entiendo por el momento, sí, Señor, yo quiero estar ahí. ¿Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Aunque no lo entiendo por el momento, le puedo decir, Señor, quiero continuar. No veo en este momento el para qué, pero sé que cuando llegue el momento tú lo harás. El para qué. Portaos varonilmente. Es decir, asumamos de acuerdo a nuestra edad nuestras responsabilidades como creyentes. Vivamos como es digno del Señor. Hagamos lo mejor cada día para darle gloria a nuestro Dios. Y el último punto, porque el tiempo ya me dijeron que ya nos ganó. Esfuércense. Esforzarse no es una oración, esforzarse es una decisión. Y lo vemos desde la antigüedad. El Señor le dijo a Josué, mira, no te esfuerces, no pasa nada, tú declara la palabra y todo va a suceder. No. Así como estuve con Moisés, ¿qué está diciendo? Moisés se esforzó, Moisés pagó el precio. Moisés estuvo en una obediencia, en una fidelidad, en una continuidad de comunión con Dios. Si tú estás como Moisés, yo estaré contigo, dice el Señor. Pero necesitas esforzarte. Es decir, pagar el precio. Ir adelante. Ya me cansé, pero Señor, dame fuerzas para dar el segundo paso. Y es lo que va a hacer. Esforzarnos es nuestra determinación. Así como velad es nuestra determinación, esforzarse es nuestra decisión. ¿Por qué algunos estudiantes sacan mejores calificaciones que otros? Yo lo viví en la facultad, en todos lados donde. ¿Por qué? Porque son más inteligentes, eso es en parte. Pero ¿cómo adquirieron esa capacidad? Por entrega, por dedicación, por esfuerzo, ¿no? Es como algunas personas ven en ti cosas buenas y dicen, ay, cómo me gustaría tener lo que tienes. Pero no están dispuestos a pagar el precio que tú hiciste para lograr tener y ser lo que eres. Por eso los trabajos hay tanta plática en contra tuya. ¿Ah? Todos quieren tu puesto, pero no quieren hacer ni pagar el precio que tú pagaste para eso. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque las cosas fáciles son las que más se apetecen, pero pagar el precio
requiere un alto grado. Concluyo con la siguiente frase que debería ser otra predicación. Lo que hagamos, en el lugar donde lo hagas, a la persona que lo hagas, el ingrediente irreemplazable es el amor. Y todo lo que hagamos, dice el apóstol, no es lo que son, no es lo que han hecho, es lo que somos, a quien servimos y pertenecemos por lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer a alguien no es porque ellos me hicieron o dejaron de hacer, es lo que soy en el Señor, y en obediencia al Señor lo haré por amor a Él. ¿Te das cuenta? Y cuando tengamos ese principio firmemente, no importa qué, si pensó bien o no pensó bien, si lo aceptó o declinó, todo lo hago por amor al Señor y en amor. Qué importante. Imagínate hoy, ay, tengo que predicar, ay, no puede ser. Y a las mismas personas, no puedo creer. No, ese es el punto. Lo que hago es por amor. Y esa es mi partida, y ese es mi punto focal. Por eso el apóstol dice, todo lo que hagas, a quien lo hagas, donde lo hagas, en tu lugar de trabajo, en tu esfera personal, donde estés, el ingrediente característico que va a ser relevante será que siempre lo haces con amor. Es como Alicia, que siempre está haciendo de comer, porque ese es su negocio, y resultó otra vez aquí, esta gente que no da. ¿Ah? No, es en amor. Y si colocáramos este principio como mi esposa en la cocina, que dice, el primer ingrediente en esta cocina es el amor, y tú lo colocaras en tu oficina. Yo tenía una leyenda en mi oficina, y era precisamente acerca de esto. La gente cuando llegaba decía, ¿tú crees eso? Es mi vida, es lo que hago. Cuando me despedí de ahí, la dueña me dijo, ¿me puedo quedar con su pequeño recuerdo de quién era usted a través de lo que usted vivía? ¿Te das cuenta que la gente está observando? Y ella decidió quedarse con lo mío como resultado de lo que el Señor me permitió ir construyendo cada día en amor. Que nos ayude el Señor a tener más amor que cualquier otra cosa, porque el amor cubre imperfecciones, como Ángel Face. ¿Verdad? El amor cubre todas las cosas. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Y te voy a decir esta frase que ya no la puedo concluir. El amor es la condición de comunión y de expansión o multiplicación. El amor es la condición de comunión y de expansión o multiplicación. Un matrimonio se casa y por amor tiene hijos, ¿no es cierto? Tan sencillo que es la vida. El amor es la condición de comunión y expansión. Yo creo que es un buen momento para poderle decir, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a poner en práctica, a tratar de vivir mejor cada día para agradarte. Ese es el punto. Cierra tus ojos conmigo. Padre, tú nos amas tanto, Señor, que nos has legado la palabra para mostrarnos cómo desarrollar nuestro carácter, cómo alcanzar madurez, cómo superar nuestras limitaciones el día de hoy como resultado de apegarnos a nuestro propio código en vez de aceptar tu palabra como la fuente inagotable. Ayúdanos a alcanzar la estatura requerida por ti, Señor. Quizá habrá momentos donde desistamos de alcanzar en la carrera la madurez, o quizás nos cansemos de ver
oposición a nuestra vida, de no dar fruto nuestro esfuerzo. Pero tú nos has garantizado que estarás con nosotros en cada etapa. Y si estamos dispuestos a vigilar y esforzarnos en obediencia y fidelidad, tú nos llevarás a esa condición de madurez, de desarrollo y ser adultos en ti, Señor. Te necesitamos. No lo sabemos todo, Señor. No tenemos toda esa exclusividad para decidir o determinar que hemos llegado. Lo que sí nos damos cuenta, Señor, es que estamos en ese proceso. Y en lo personal, no quiero detenerme, Señor. No deseo suspender ese proceso. Cumple tu plan y tu propósito en mi vida, Señor. Quizás habrá cosas de las que realmente no me van a gustar, como lo he vivido en ocasiones anteriores. Habrá lágrimas, habrá tiempos difíciles, pero si eso va a contribuir para ese propósito, ayúdame, Señor, porque no deseo permanecer en la misma condición de hoy. Tú me has llamado a crecer y yo quiero estar ahí, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos, Dios, porque el estar aquí es el indicativo de buscar tu amor, tu presencia, tu gracia, fortaleza y la dirección para dar en el blanco. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios.